Hola chicos, buenos días. Hoy vamos a ver lo que es el análisis de Pareto. El análisis de Pareto es una herramienta que nos va a ayudar a identificar causas, a identificar problemas y a muchas otras oportunidades de mejora que podamos realizar en cualquier tipo de industria, ¿ya? Hoy día vamos a aprender cómo se aplica y para esto siempre es bueno obtener datos y necesitar datos, ¿ya? Es una toma de decisiones basada en datos, principalmente lo que vamos a hacer con Pareto, ¿ya? El análisis de Pareto es una comparación cuantitativa, ¿ya? O sea, vamos a usar números, ¿ya? Y ordenada de elementos o factores según su contribución o un determinado efecto. El objetivo de esta comparación es clasificar dichos elementos o factores en dos categorías: los las pocas vitales, que son vitales para la empresa, ¿ya? Elementos importantes en su contribución, y muchos triviales, ¿ya? Muchos problemas que ocurren siempre, ¿cierto? Los elementos poco importantes para ella. Se recomienda el uso del diagrama de Pareto. Em, ¿Qué es lo que quiere decir acá? Vamos a separar nuestros problemas porque generalmente cuando visualizamos en clase, ¿cierto? Hicimos el Ichikawa y nos aparecieron de una problemática en sí varias causas, por ejemplo. O teníamos muchos problemas para elegir, ¿ya? Cuando le dije elegir, les dije elijan un problema y salieron, ¿cierto? Muchas oportunidades que habían, o muchas problemáticas que existen. Pero a veces de todas esas problemáticas deberíamos haber identificado primero cuáles son vitales para la universidad en este caso y cuáles son triviales, ¿ya? Cuáles son poco importantes, ¿ya? Podríamos decir falta confort en el baño. Esa es trivial, ¿no? Pero podríamos decir otra, faltan prácticas, importante, vital, ¿ya? ¿Quién va a definir cuál es importante y cuál es vital? Los datos, ¿ya? Los datos. Por la ocurrencia, ¿ya? También es importante eso, cuantificar la ocurrencia o la importancia de esto, ya que es para lo que yo le había pedido también, cuantificar los datos de su Ichikawa. Em, para identificar oportunidades de mejora, para eso me sirve el Pareto, ¿ya? No podemos resolver todos los problemas, hay que irnos a los más importantes, ¿ya? Para identificar un producto o servicio para el análisis de mejora de calidad, que es lo que estamos viendo como materia, ¿cierto? Cuando existe la necesidad de llamar la atención a los problemas o causas de una forma sistemática. em, Identificar las causas principales de los problemas y establecer la prioridad de las soluciones, ¿ya? Entonces dijimos primero para identificar cuál es el problema principal y también podemos identificar para identificar las causas de ese problema principal, ya que vamos a hablar de un Pareto nivel uno y nivel 2 para comunicar fácilmente a otros miembros de la organización las conclusiones sobre causa, efecto y coste. Siempre cuando uno va a comunicar algo, siempre es mejor utilizar los datos o utilizar una herramienta cuantitativa porque las personas van a entender cómo este problema está afectando a la empresa de forma cuantitativa, ¿ya? Vamos a hablar entonces del diagrama de Pareto, fenómenos o problemas que diríamos que es el Pareto de primer nivel, ¿ya? Relaciona los resultados indeseables en el caso de estudio y se emplea para identificar el problema principal, ¿ya? Entonces el primer Pareto nivel uno nos va a ayudar a identificar el problema, ¿ya? De todos los problemas que tenemos, ¿cuál es el problema principal o cuáles son los problemas principales que me están ocasionando la mayoría de mis problemas o causas, ¿ya? Calidad, defectos, faltas, fracasos, quejas, devoluciones, reparaciones, costos, magnitud de las pérdidas, gastos, entregas, escasez de inventario, demoras de los pagos y en las entregas, seguridad, accidentes, errores, interrupciones, todo eso pueden ser diferentes tipos de problemáticas, ¿ya? ¿Para qué vamos a usar el diagrama de Pareto nivel 2? Relaciona, dice, los resultados indeseados y se utiliza para investigar cuál fue la causa principal de esto, ¿ya? ¿En qué turno fue? ¿En qué, para qué edad fue principalmente este problema? ¿En qué experiencia?
En el caso de un operario, por ejemplo, en el caso de una máquina, cuál fue la máquina, o qué herramienta se ocupó, qué equipo, o qué modelo, qué instrumento fue el que más provocó que ocurriera ese problema, o la materia prima, qué productor lo hizo, qué proveedor lo hizo, qué planta, qué lote, qué clase, el método de operación, cómo lo estamos haciendo, en qué condiciones, qué metodología, etcétera, ¿ya? ¿Por qué ocurrió ese problema? Podemos analizar varios ítems. Em, bueno, el análisis de Pareto dijimos que es una herramienta sencilla que permite identificar visualmente las minorías de características vitales a las que es importante prestar atención y de esta manera utilizar todos los recursos necesarios para llevar a cabo una acción de mejora sin malgastar los esfuerzos, ya que con el análisis descartamos las mayorías triviales. Al enfocarnos en pocos problemas que me generan muchos, ¿ya? Em, Vamos a optimizar nuestros recursos, porque si nos enfocamos en arreglar todos los problemas que ocurren, ¿ya? Malgastamos nuestros recursos, ¿ya? Entonces nos vamos a enfocar en ese 20% en el cual vamos a atacar el 80% del total, ¿ya? Él dice, el principio de Pareto afirma que en otros grupos de elementos o factores que contribuyen a un mismo efecto, unos pocos son responsables de la mayor parte de dicho efecto. Por ejemplo, imaginemos las causas. Em, Tenemos muchas causas posibles, ¿ya? Pero solo unas pocas son las que realmente me causan la mayor cantidad de problemas. Las otras van a causarme esta cantidad de problemas. Eso dice esto dice Pareto. Dice que el 20% me va a ocasionar el 80% de los problemas, ¿ya? Y si yo me enfoco en resolver ese 20%, voy a resolver el 80% de los problemas. En cambio, si me enfoco en las triviales, en las que son comunes, ¿cierto? Voy a resolver finalmente el 20% del total, ¿ya? ¿Cómo se hace el diagrama de Pareto o el análisis de Pareto? Primer paso es elaborar la lista completa de elementos o factores que contribuyen a generar el efecto en estudio. Los tipos de falla, errores, pasos en el proceso, tipos de problema, producto. Y acá vamos a ordenar todas las problemáticas que tenemos. Si es que estamos haciendo Pareto nivel uno, todos los problemas. Ya, no las causas. En este caso estamos haciendo el de los problemas porque dice ahí tipo de error. Dimensión, burbuja, rayones, rajadura, distorsión, quemadura. Todos esos son los errores que está teniendo. Los clasifican, les ponen letras A, B, C, D y los contamos, ¿ya? Contamos el número de errores de cada tipo de problema, ¿ya? Segundo, dice cuantificar la ocurrencia, que es lo que recién les comenté, ¿ya? Contar cuántas veces ocurrió cada uno, ¿ya? Y para lo que yo les pedí también que contabilizaran el tema de las causas, ¿ya? O presencia de dichos efectos, coste, tiempo, número de errores o defectos, porcentaje de clientes, etcétera. Los contamos y el tercer paso, y muy importante, que todos se olvidan, es construir una tabla donde vamos a ponerlos a todos, ¿cierto? Y vamos a ordenarlos de mayor a menor antes de hacer el siguiente paso, ¿ya? Todos se saltan el 3, cuidado con este. Hay que ordenarlos de mayor a menor. Entonces, por ejemplo, aquí en esta tablita, el que tenía más errores era el 44, que es la distorsión. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con ese, vamos a ordenar ese, después vamos a ordenar burbujas, rayones y así sucesivamente vamos a ordenar esto, esto, estos problemáticas que están ocurriendo, ¿ya? En esta tabla vamos a incluir el error, la frecuencia que ocurre, que es 44, 33, 35, toda la frecuencia que ocurre. Em, la frecuencia acumulada, ¿a qué se refiere la frecuencia acumulada? Que por ejemplo, vamos a volver atrás. ¿Cuáles eran los primeros? Distorsión 44. La rayita. Así que voy a poner aquí cuál es el error. Distorsión. La frecuencia es 44. Y frecuencia acumulada, en este caso, como es la primera, no tenemos nada acumulado, por lo tanto vendría siendo la misma 44. ¿Ya?
Luego, la siguiente, por ejemplo, debería ser burbujas con 39. Entonces yo acá abajo voy a poner burbujas. Voy a poner 39, ¿cierto? Y la frecuencia acumulada vendría siendo el 44 más el 39, todo lo que hemos acumulado. 44 más 39 es 83. ¿Ya? Y así sucesivamente voy a ir haciendo todas las demás. Luego dice calcular la magnitud total del efecto como la suma de las magnitudes parciales a cada uno de los elementos. Y calcular los porcentajes de magnitud acumulada. Entonces dice porcentaje de magnitud acumulada es magnitud acumulada dividido por la total magnitud. Ya, aquí para este dato necesitamos saber el total de los errores para poder sacar un porcentaje. Entonces el total de los errores dice 146. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuánto sería el porcentaje de, eh, de 44 sobre 146? ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, dijimos, ¿cierto? Que ahí vamos a anotarlos todos por orden. ¿Ya? Hasta ahí vamos bien. Después la frecuencia acumulada y vamos a anotar en el caso del primero el mismo valor y después vamos sumándole el 39, ¿cierto? Al 44, después le sumamos el 35 al 83 y vamos acumulando hasta llegar obviamente al 146. En el porcentaje vamos a calcularlo con la frecuencia acumulada, ¿ya? Entonces vamos a decir, 44, ¿cuánto es 44 de 143? ¿Qué porcentaje es? El 30%, ¿ya? 44 sobre 146, el 30%. Después 86 sobre 146, 56,8, 57%. Luego 81, 87 y así sucesivamente, ¿ya? Entonces vamos haciendo este valor y lo dividimos por el 146 y nos va a dar un porcentaje de frecuencia acumulada. ¿Correcto? Sí. Y tenemos listo nuestro cuadro, pero nos falta, ¿cierto? Ahora ingresarlo a un diagrama. Vamos a trazar y rotular entonces los ejes de este diagrama. En el eje horizontal contiene los distintos elementos o factores que contribuyen al efecto, en este caso los problemas, ¿ya? Nosotros lo agrupamos por las letras E, B, C, F, y los vamos obviamente a ponerlo con el orden que dijimos antes, ¿ya? Dividirlo en tantas partes como factores existan y rotular la identificación de izquierda a derecha según el orden establecido por el Pareto, ¿ya? En el eje vertical izquierdo vamos a representar la magnitud del efecto estudiado. La escala se inicia con cero, ¿cierto? Hasta el valor del efecto total acumulado, que en este caso nosotros tendríamos los 146. ¿Ya? Con la unidad de medida en efecto. Entonces nosotros aquí vamos a anotar la cantidad de errores. Por ejemplo, en el primero creo que eran 40, ¿y cuánto era? 44. ¿Ya? Entonces buscamos 44 y lo anotamos. Hecho. Entonces por acá 44 de la letra E y este nos indica, ¿cierto?, la cantidad de errores, ¿ya? En el eje vertical derecho, fíjense aquí, tenemos dos ejes, ¿ya? Vamos a anotar, y esto también lo podemos hacer en el Excel, también lo vamos a hacer en la clase, ¿ya? Vamos a anotar la magnitud de los porcentajes acumulados, que es el que recién habíamos sacado la tabla. ¿Ya? Y la escala obviamente del 0 al 100%, no me puede dar más del 100%, ¿ya? El 0 coincidirá con el origen, el 100 con el total, ¿ya? Y estará alineado con el punto de eje vertical izquierdo que representa la magnitud total del efecto. Listo, ya tenemos diagramado el problema y ahora vamos a ingresarlo a
a hacerlo con barra, ¿cierto? Entonces, primero vamos a anotar cada uno de los. Entonces, el primer problema de distorsión tenía cuarenta y tanto, podría hacerlo un poquito más arriba quizás. Después el siguiente 39, y después el siguiente 35, y ahí vamos viendo, vamos viendo que hay varios problemas más abajo, ¿cierto? Es toda esta cantidad de problemas, pero que tienen muy poquita repercusión, ¿ya? Ocurren muy poco. En cambio, hay tres problemas que estamos viendo que ocurren mucho, ¿ya? Pero ¿cómo le damos el dato científico? Y aquí viene la última parte, ¿cierto? Que es marcar la frecuencia acumulada, ¿ya? Entonces vamos a borrar acá. Y nos fijamos en, en esta nueva línea de acá. ¿Qué vamos a ir marcando? Vamos a ir marcando, por ejemplo, el porcentaje que tenía acumulado cada uno de estos problemas. El primero me decía que era, uy, ¿cuánto porcentaje era el primero? 30, 57, 81 ya. Entonces el primer problema me arroja con un 30% por aquí. Se lo voy a marcar. El segundo problema con 57% y el otro problema con 81%, ¿ya? Y están marcados los tres. Y los otros eran 85, 86, 87, hasta 100, ¿ya? Dice entonces trazar en el gráfico la línea, el gráfico lineal cuyos puntos representan el porcentaje acumulado en la tabla de Pareto. Marcar los puntos en el gráfico de la intersección y eso, ya. ¿Qué estamos visualizando acá? ¿Qué es lo importante? Lo vimos, ¿cierto? Le dije yo recién que hay tres problemas que casi me están representando la mayor cantidad de frecuencia, ¿ya? Que son estos tres. Pero ¿cómo yo me aseguro que son estos tres? ¿Ya? Y no son solo dos. Entonces, lo que vamos a hacer es señalar, en este caso, los que son, los pocos que son vitales y los muchos que son triviales, y lo vamos a hacer con el 80% que dice Pareto. Dice trazar la línea horizontal desde el porcentaje acumulado menor o igual a 80%, y otros sugieren que es el que sea más cercano a 80%, porque algunos me dicen, ay, profe, pero el tercer problema me dio 82%. ¿Qué pasa? ¿Lo incluyo o lo excluyo? ¿Ya? Entonces, generalmente lo que yo utilizo es usar un porcentaje el más cercano a 80 para no ser tan drástico y decir todos los menores de 80, ¿no? Porque a veces me da 81, 82 y también debería incluir ese último problema, ¿ya? Entonces, más cercano al 80%. En este caso, esta nos dio 81 hasta el tercer problema. ¿Te fijan? El tercer problema nos provoca el 81% de la frecuencia, ¿ya? Por tanto, quiere decir que estos tres van a ser los problemas vitales a resolver y hay muchos que son triviales que no me van a interesar, ¿cierto? Resolver en este momento, sino que estos son los que me están provocando el 80% de todas mis problemáticas o mis causas o los efectos en realidad que estoy teniendo en esta problemática, ¿ya? Los pocos vitales demandan la atención inmediata, ¿ya? Y en esos son los que nos vamos a enfocar, ¿ya? Por ejemplo, en este ejercicio, ¿qué podríamos decir? Dice la siguiente gráfica presenta los productos defectuosos devueltos separados por sección en la empresa Decathlon, que es la empresa de artículos deportivos. Según esta información, puede decidir en qué áreas debería enfocar mi presupuesto para el próximo año y vemos todas las áreas y en las cuales ha obtenido productos defectuosos. Tenemos el área de fútbol, básquetbol, tenis, hockey, balonmano, ciclismo, béisbol, voleibol. ¿Ya? Y vemos que en fútbol, básquetbol y tenis concentran el 76%. Nos fijamos acá que si seguimos agregando otra más, por ejemplo, el hockey, nos pasamos al 90 y tantos por ciento que ya no nos sirve, ya está muy alejado del 80. Por lo tanto, nos quedamos con esas tres, ¿ya? Que es donde están ocurriendo estas tres áreas, donde están ocurriendo la mayor cantidad de problemáticas.
Ya chicos, les voy a dejar este ejercicio que sigue, ya se los voy a enviar para que lo puedan tratar de realizar y lo vamos a hacer en la clase del día viernes, ¿ya? En este caso le estoy dando, está un poco complejo porque hay que sumar, ¿ya? Eh, no está como en una tabla donde me dice la cantidad de fallas, sino que me dice, por ejemplo, que la máquina A, ¿qué es lo que me dice acá? La máquina A, el día lunes, en la mañana, en el turno de la mañana, ocurrieron todas estas fallas. ¿Qué significa el círculo? Ah, son fallas de rasguño, o sea, ocurrieron dos de rasguño, una de ruptura y el pi significa incompleta, ¿ya? Entonces tenemos aquí, y hay una que dice otro. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco tipos de problemáticas. Cinco. Entonces, lo primero es hacer un pareto de los problemas, ¿ya? Que están ocurriendo acá, sumarlos, ¿cierto? Todo en total, todo lo que ocurrió en total en todas las jornadas, en total, ¿ya? Y hacer el pareto de los problemas que están, que son los más vitales, ¿ya? Los vitales para resolver. Y luego, a partir de ese pareto, podemos hacer varios paretos de ese problema para identificar, si fue un pareto de la máquina, por ejemplo, podemos hacer un pareto de los días, qué día ocurrió mayormente el problema para identificar, o en qué turno ocurrió mayormente el problema. ¿Sí? Entonces podríamos hacer el pareto principal y después varios paretos separándolo por máquina, por turno, por día. Ya eso es lo que vamos a hacer en la clase. Si ustedes obviamente lo quieren avanzar, mejor aún. Ya así van con las preguntas más frescas a la clase. ¿Ya? Ya chicos, nos vemos entonces el día viernes. Cuídense. Hasta luego. Chao, chao.